Entonces, esto es lo que sucede a propósito del deseo. No hay deseo sin ley. Solo la prohibición puede impulsarnos hacia el deseo. No solamente de transgredir la ley, sino de ir a desear otra cosa distinta a la prohibida. En otras palabras, la ley va de la mano del deseo. Y sobre esto, pues, no nos acabamos la bibliografía de esta referencia. No nos acabamos la bibliografía. Es una bibliografía extensísima a propósito de esto. Quien siguió, por ejemplo, de cerca este asunto, pues fue nada menos que el francés Georges Bataille. Bataille. Georges Bataille se escribe. Georges Bataille. Su libro más famoso se llama El erotismo. Él habla de la ley y la transgresión que van de la mano. Y la transgresión de la ley es lo que entiende él por erotismo. Por vías extraordinarias, por vías sofisticadas incluso, extraordinarias, el ser humano trata de ir más allá de la ley. Y en este más allá de la ley se puede jugar hasta la vida. Y también puede buscar la forma de que por otros caminos, de alguna manera, llegue a eso prohibido. Y bueno, ese es el tema de la casa del Snark. Que además no se trata de cualquier animal, sino de un animal mortal. Porque el Snark pues es totalmente indefenso. Parece un animal incluso pícaro, juguetón, encantador. Van tras algo fascinante y encuentran la muerte. En esa tónica, esto de ir, por ejemplo, como lo digo en una pequeña introducción, pues se trata de caminar por 4 senderos a lo largo del seminario. Leerán, por ejemplo, el programa y harán alguna pregunta. Lo leerán con cuidado. Que me parece que resume, porque los epígrafes resumen todo un programa, todo un artículo, todo un libro, todo un capítulo de libro. Y el epígrafe del programa del Seminario de Psicoanálisis en México, de la poética del psicoanálisis a la política, dice el epígrafe: en lo concerniente a aquello de lo que se trata, a saber, lo que se relaciona con el deseo, con sus acarreos y su desosiego, la posición del poder, cualquiera sea, en toda circunstancia, en toda incidencia, histórica o no, siempre fue la misma. ¿Qué proclama Alejandro? Se refiere a Alejandro Magno, el conquistador de Medio Oriente.
¿Qué proclama Alejandro llegando a Persépolis, al igual que Hitler a París? He venido a liberarlos de esto o de aquello. Lo esencial es lo siguiente: continúen trabajando, que el trabajo no se detenga, lo que quiere decir, que quede bien claro, que en caso alguno es una ocasión para manifestar el más mínimo deseo. Eso está en la ética de Lacan. Hay la versión en español, que es el Seminario 7, editado por la editorial Paidós. Entonces, en esta primera parte que contemplo que se trataría de 2 sesiones máximo, esta de hoy y la que viene, veríamos la casa del Snark, Lewis Carroll y la escritura inimaginable, que es un comentario que hago a la casa del Snark. El doctor David Alejandro va a hacer otros comentarios sobre lo mismo, porque ya va a ser una tesis doctoral sobre la casa del Snark. Y contemplaremos este paso de la mirada a la escucha psicoanalítica, que es un breve recorrido por la historia de la medicina, de Hipócrates a la psiquiatría, a la hipnosis, el abandono de la hipnosis por Freud y su paso a la escucha. Una escucha que, por cierto, se le atribuye a él la invención del psicoanálisis como método clínico, como técnica, pero que hay que recordar muy bien a quién se debe que Freud se cayó la boca para escuchar. A una histérica llamada Elizabeth von R., que empezó a narrarle todo su drama, que de pronto cambió de tema y le dijo, no, termine de decirme esto otro. Estaba hablando de aquello. Y ella le dijo, cállese, déjeme hablar. Hasta que Freud asumió que tenía que tener una oreja más y una boca menos, nació el psicoanálisis como clínica. Una clínica que, aunque el término es griego y viene de cama, quiere decir cliné, del griego cliné, que es cama, y aunque él usa el diván como médico, ya no para auscultar el cuerpo, sino para que ponerla como que a dormir, sin que ronque, medio somnolienta, para que termina Freud mismo diciendo, para que poéticamente, hable ese que viene a quejarse, el paciente para Freud, analizante para Lacan, hable sin pensar, hasta que llegue a hablar sin pensar. Y que el analista llegue a escuchar sin pensar. Hasta aquí yo intervengo y le doy la palabra al doctor Alejandro. Sí, doctora, muchas gracias, pero primero agradecerle por pues permitirme hacer esta exposición y pues aprendí mucho. Y bueno, decía la doctora Rosario sobre una tesis doctoral sobre el SNARC, y ahorita estaba pensando que si así fuera, la titularía esta tesis doctoral el SNARC, dos puntos, el poder del no ser. Y bueno, me gustaría comenzar antes de hablar sobre el SNARC, citar dos fragmentos. Uno del libro de la doctora Rosario, Poética del Psicoanálisis, y otro de un libro que les acabo de enviar por WhatsApp, que se llama El SNARC
Casado. El Desnar Casado de Arturo Valledor de Lozoya. Este primer fragmento del libro de la doctora Rosario me hace pensar en una poética de la pulsión de vida. Dice, está en la página 216, en el capítulo, en el apartado poética de la escritura, dice, para este tema es preciso retornar al sentido originario de la poiesis griega, vertida en el banquete, como creación y producción en sentido genérico. Creación y producción en sentido genérico. Entonces, esta primera definición me recuerda, me hace pensar en una poética de la pulsión de vida. Y en este libro que les acabo de enviar, el autor cita a Umberto Eco. Umberto Eco dice, aquí es un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas El nombre de la rosa. Habría que investigar más sobre él, pero esta definición me parece muy interesante porque hace pensar en esa dialéctica que menciona la doctora Rosario en sus artículos entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Dice, el efecto poético es la capacidad que tiene un texto para generar diferentes lecturas sin agotarse a sí mismo. Me parece muy importante rescatar una definición como esta. Vuelvo a repetirla. El efecto poético es la capacidad que tiene un texto para generar diferentes lecturas sin agotarse a sí mismo. Entonces, si bien poética es creación, también se generan diferentes lecturas, es decir, que la pulsión de muerte nos hace pensar en división, en fragmentación. Si la pulsión de vida crea y une, la pulsión de muerte fragmenta. Entonces, se observa esta dialéctica en esta definición. ¿Y por qué esta definición? Porque justamente cuando se publicó este poema de la casa de Lernac, pues había una pregunta insistente que le dirigían a Lewis Carroll, es ¿qué significa este poema? ¿Qué significa? O sea, y respondía, no lo sé. Él mismo respondía, no lo sé. Aceptó una interpretación sobre que podría representar la búsqueda de la felicidad, pero él decía, cualquier interpretación será bien aceptada mientras sea bien intencionada. Entonces, por ejemplo, una de estas lecturas son que los personajes como el carnicero, el panadero, el castor, cada uno de los personajes que aparecen en este texto, en inglés, sus nombres comienzan con B. Y le preguntaban a Lewis Carroll, ¿por qué? ¿Por qué todos estos personajes, sus nombres comienzan con B? Y él decía, ¿por qué no? No daba respuestas.
Una de las lecturas es que podría referirse al verbo be en inglés, que es ser. Y por lo tanto, el snark sería el no ser. Esa es una lectura de los personajes. Tenemos otra lectura sobre el snark, que podría ser una conversación, perdón, una condensación. La doctora Rosario nos la señala entre snail y snark. Shark. Snail es camarón y shark es tiburón. Ajá, creo que mencionó caracol, ¿no? Caracol, no. ¿No? Bueno. Camarón, ¿no? Camarón. Es camarón. Snail. Snail, con L al final. Snail. También tenemos shark, pero también he visto lecturas de donde se habla de snake, que significa serpiente. Y hay otra lectura que me parece muy interesante, quizá la más llamativa, que es snal, que significa resbaloso. Resbaloso. Entonces, escurridizo, sí, o sea, qué interesante, ¿no? Creo que yo manejo aquí la vertiente de que se trata de una palabra valija, porque Carroll así le llama palabra valija. La palabra valija es la que tiene dos o más palabras juntas. A eso llamamos condensación. También puede ser metáfora, por supuesto. Es decir, que dos palabras caben en una valija. Pero la palabra valija ya se sabía que estaba en Alicia en el País de las Maravillas y Alicia al otro lado del espejo, que es un cuento, que se realiza de manera, digamos que acá en Alicia tenemos muchas palabras valija, donde se juntan dos. Pero en la casa del espejo, a través del espejo, maneja tantas palabras valija que recuerdo un verso que mete al otro lado del espejo, donde le querían obligar a que tradujera eso. Dice, era la sarvesperie de los flexilimosos tobes, bramachisilvanos verdilechos parde. ¿Cómo era la sarvesperie de los flexilimosos tobes? Era la sarvesperie de los flexilimosos tobes. Giroscopiaban en el bade, bramachisilvanos verdilechos parde. Tradúzcanos eso, por favor. Y la palabra valija que yo ofrecía como posibilidad era precisamente la combinación entre snail, caracol, precisamente, y shark, tiburón. Es correcto. Gracias. Bueno, entonces, pues, ¿por qué esta pregunta, no? ¿De qué significa? Ya vimos que puede haber una diversidad de lecturas y que es la capacidad que tiene el efecto poético, ¿no? ¿Y por qué esta pregunta? Porque pues se trata de un poema sin sentido, de una tripulación que navega muy alegre con la guía de un mapa en blanco, en busca de una criatura inconcebible, el peligroso Snark, que por cierto nunca antes había sido visto. Fíjense lo que dice aquí, que lo que dificulta la lectura de este poema, dice, pretendían buscarlo con dedales
cazarlo con tenedores y esperanza, amenazarlo con acciones de ferrocarril y hechizarlo con sonrisas y jabón. Ese era el método con el que se pretendía cazar al Snark. Y ya sean, o sea, esto es lo que genera mucha curiosidad, o sea, ¿qué significa esto de cazarlo con tenedores, con esperanza? Eso abre interrogantes, ¿no? Y en este trabajo que les compartí, pues habría que revisarlo y ser críticos, ¿verdad? Pero lo que menciona el autor que podría referirse a una seducción a la mujer. Pero es lo que dice él, ¿verdad? Es lo que dice él, pero lo interesante es que nos genera curiosidad que, ¿por qué cazarlo con tenedores, esperanza, amenazarlo con acciones de ferrocarril y hechizarlo con sonrisas y jabón? Uh-huh. De ahí la pregunta, ¿qué significa este poema, no? Y bien, tres cosas. Un detalle nada más, doctor. Sí. Por ahí creo que por un desliz de la lengua, quizá no por otra cosa, mencionó usted que era peligrosísimo el snark. No, el snark no es peligroso, el que es peligroso es el bujum. Ah, sí. El snark es inofensivo. Ese detalle nada más. Bueno, entonces, tres cosas me parecen interesantes de este poema, ¿no? Uno, lo que nos enseña sobre las múltiples lecturas. Dos, el modo de navegar de estos tripulantes a la deriva con un mapa en blanco que nos recuerda a la asociación libre en la experiencia psicoanalítica, ¿no? Y también esta de las múltiples lecturas nos recuerdan a la interpretación analítica, que justamente ese es el efecto, ¿no? Abrir múltiples lecturas. Entonces, las múltiples lecturas que nos recuerdan a la interpretación analítica, el modo de navegar de estos tripulantes a la deriva con un mapa en blanco que nos recuerda a la asociación libre. Y tres, la tercera cosa que me parece muy interesante de este poema es el encuentro que cada uno de estos personajes tuvo con el Snark. Les voy a leer algunos fragmentos acerca del encuentro que cada uno tuvo con el Snark. Por ejemplo, el castor dice, en un momento, dice, he visto lo que hasta ahora ha estado oculto en absoluto misterio, dice. Dice, el castor confesó que en 10 minutos había aprendido mucho más que lo que todos los libros en 70 años le habían enseñado. Entonces es un encuentro con una verdad, la que tiene el castor. En un momento, dice. En el caso del abogado, recordemos que el abogado sueña con el Snark, que era el abogado de un cerdo acusado de haberse salido del corral. Y cuando se trata, al final del juicio, cuando se trata de resumir el caso, fíjense lo que dice. El juez dijo que nunca había hecho un resumen antes, así que el Snark ocupó su lugar y lo hizo tan bien que llegó más allá de lo que los testigos habían dicho.
Cuando se pidió que diera el veredicto, el jurado declinó porque esa palabra era muy difícil de deletrear, pero se atrevieron a pedirle al SNARC que se ocupase de eso también. El SNARC dio el veredicto. Cuando dijo la palabra culpable, todo el jurado gimió y alguno incluso se desmayó. Entonces es el encuentro con lo impronunciable. Es el encuentro, en este encuentro que tiene el abogado en su sueño con el SNARC, se refiere a una verdad impronunciable. Dice, todo el jurado gimió y alguno incluso se desmayó. ¿Sí? Entonces, si bien, como dice la doctora Rosario, el SNARC no era peligroso, pero sí era temido. En el caso del banquero, cuando se encuentra con el SNARC, que por cierto fue capturado por el SNARC, el banquero dice, porque después de ser capturado por el SNARC, llega la tripulación y entonces el SNARC desaparece. Y cuando ven al banquero, dice, tenía la cara negra y ellos apenas pudieron imaginar el más mínimo parecido con lo que había sido antes, porque tan grande era su miedo que su chaleco se había puesto blanco, algo realmente digno de ver. Para horror de todos los que estaban presentes ese día, se irguió vestido de etiqueta y por medio de muecas sin sentido procuró decir lo que su lengua nunca más podría. Estamos otra vez, ¿verdad? El encuentro con una verdad impronunciable. En el caso de el panadero, ¿qué es el encuentro con un bujum? Ese que ya había relatado el capitán, que tengan cuidado si encuentran a un bujum. En ese momento, cuando relataba el capitán sobre el bujum, el panadero cayó desmayado, y cuando por fin lo logran revivir, pues platica lo que le había dicho su tío, que si se encontraba con un bujum iba a desaparecer. Entonces, en el último espasmo, el encuentro que tiene el panadero con el bujum, dice, grita como un loco, escuchad, agita los brazos y sacude la cabeza, seguro que he encontrado un SNARC. Erguido y sublime por un momento, al momento siguiente, la salvaje figura que miraban cayó en un abismo, mientras todos asustados esperaban y escuchaban. Es un SNARC, fue lo primero que oyeron. Luego, las temidas palabras, es un bu. Después el silencio. Algunos se imaginaron que oían en el aire un suspiro cansado y errante, que sonaba algo así como hum. En mitad de la palabra que trataba de decir, en mitad de su risa y su júbilo, suave y repentinamente desapareció, porque el SNARC era un bujum. ¿Ya veis? Así termina este cuento. Entonces, estos instantes
que se tienen al mirar al SNARK, que cada uno de los personajes tienen al mirar al SNARK, hacen pensar en el encuentro con una verdad imposible de decir y de pensar. Una verdad que causa horror, que recuerda la tragedia de Edipo Rey, que tras encontrarse con aquella verdad que tanto buscaba, se sacó los ojos. Y entonces es ahí que podemos, es mi reflexión, que podemos pensar al SNARK como el poder del no ser. Porque esa verdad oculta es la que nos anima. Es la que anima, esa verdad oculta es la que anima a los personajes en la búsqueda del SNARK. Y entonces podemos pensar al SNARK como el poder del no ser, porque esta verdad oculta es la que nos anima en la búsqueda incesable de sentidos. Bueno, hasta ahí tengo preparado. Pues no sé, si la doctora Rosario quiere hacer comentarios. Edgardo tenía levantado la mano. Bueno, yo solamente quería invitarles, por la hora que es, a leer este texto que les envié que se llama Las pulsiones a la deriva. Y leería solamente el epígrafe del doctor Néstor Brownstein, que se encuentra en Las pulsiones y la muerte collage. Pertenece a un coloquio de tantos que se hicieron y en los que participamos algunos y otros no. Coloquios internacionales a veces con los franceses, luego venían los franceses, los ingleses, etcétera. Es un coloquio que creo que lleva por título El destino de los conceptos en la obra de Lacan o algo así. El título, perdón, el epígrafe dice deriva. El epígrafe nada más lo voy a leer. Deriva. En Freud, Lust. Quiero aclarar que Lust con mayúscula debe escribirse con mayúscula, no porque es una pulsión grandota, sino porque todos los sustantivos en alemán se escriben con mayúscula. Dice deriva en Freud, Lust, pulsión. Es Trieb. Ahora, Lust es placer en alemán. Lust, pulsión, es Trieb. Trieb, la pulsión. Dice nunca instinto. Nunca instinto. En buen inglés, no medicalizado por James Strachey es el traductor del alemán al inglés de la obra de Freud, la que publicó Amor Orto. Trieb es drive. Trieb es drive. Y de Trieb, drive, en francés y en español, se deriva derive. Deriva. Quiero detenerme aquí un poco porque en realidad los ingleses han traducido con las patas la pulsión, Trieb. Porque vean ustedes que drive es manejar, to drive, manejar. Driver es chofer o manejador. Nada más lejano que manejar a la pulsión.
Lo dijo Freud con todas las letras. La pulsión es ineducable. Por eso está esa frase tan tremenda del malestar en la cultura, que las profesiones imposibles eran educar, gobernar y psicoanalizar. Nada que ver con manejarlo. Llegan análisis diciendo, es que vengo porque quiero manejar bien mi vida. ¿Para dónde? ¿Para la derecha, para la izquierda? ¿Para adelante o para atrás? ¿Quieres meter reversa? No existe ningún volante, ningún pasamanos, nada que nos lleve a dirigirnos rectamente, correctamente, según quién, etcétera. Drive, errático drive. De trip drive en francés y en español se deriva derive, deriva. Este es el término que toma Lacan, derive, como autor francés, y porque lee correctamente que se trata de la deriva, a la deriva, sin timón y sin velas, justo como este viaje marítimo del Snark. Llamar la deriva es ya empezar a hablar de la pulsión, dice Bronstein. De puerto en puerto, de objeto en objeto, entre los bordes de la corriente, acelerando, retardando. Sus velas son movidas por el principio del placer. De 1911, o alguien me corrige, es del 11, de 1911 se trata de los dos principios del acaecer psíquico. Sus velas son movidas por el principio del placer. Los dos principios del acaecer psíquico de 1911, ahí maneja que hay dos maneras de conducirse de los seres humanos que no puede evadir: el principio del placer y el principio de realidad. El placer quiere satisfacerse sin límites, pero el principio de realidad lo acota, lo sujeta, lo contiene. El principio del placer es pura pulsión, puro deseo. El principio de realidad es yo, razón, conciencia, límites, etc. Sus velas son movidas por el principio del placer, pero su trayectoria es la transgresión de este principio. Lo transgrede. Porque el principio del placer en sí mismo, como lo dijo Freud o como lo dijo Bataille muchos años más tarde, nadie puede vivir bajo el pleno y total principio del placer. Nadie puede vivir bajo el principio del placer en el sentido total, porque sería la muerte. Por eso está el principio de realidad, para poder sobrevivir. Pero su trayectoria es la transgresión de este principio. A contracorriente, contra viento y marea. Como este barco de estos aventureros que no encontraron al Snark, sino que los sorprendió un bujum. Gracias.